En los días de Jesús, el Templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa y sus puertas estaban siempre abiertas para aquellos que deseaban hacer ofrendas y oraciones. Era un lugar sagrado donde se esperaba que los fieles cumplieran con sus obligaciones espirituales ofreciendo diezmos como parte de su devoción a Dios. Sin embargo, detrás de las ceremonias y las grandes ofrendas de los ricos, había una historia más silenciosa pero igualmente profunda. La historia de una viuda pobre. Era una mujer cuyas finanzas estaban agotadas y cuyo futuro era incierto, pero su corazón aún latía con un sincero deseo de agradar a Dios. Su nombre no fue mencionado, pero su acción resonaría durante siglos, llevando un mensaje que trascendía el simple acto de dar. Mientras los ricos depositaban grandes sumas, con cierta ostentación y facilidad, la viuda se acercaba con sus 2 últimas monedas, los últimos céntimos de su vida. Su mirada, probablemente cansada y marcada por el dolor, estaba fija en la caja de ofrendas, pero no por un deseo de reconocimiento, sino por un profundo sentido del deber. Ella sabía que al día siguiente no tendría nada para comer, que su supervivencia estaba en riesgo, pero creía que al ofrecer sus monedas, estaba entregando algo más que valor material. Fue un acto de fe, una confianza inquebrantable en la provisión divina, incluso frente a la escasez. Ella no sabía que Jesús la estaría mirando en ese momento. Jesús estaba allí, observando en silencio, y sus discípulos probablemente estaban distraídos por las grandes ofrendas que pasaban delante de ellos. Pero cuando sus ojos se posaron en la viuda, vio algo que otros no vieron. No fue solo una ofrenda económica, sino una entrega del corazón. Su acto fue una manifestación de confianza absoluta en Dios, no basada en una obligación legal, sino en un gesto espontáneo de amor y dependencia. Jesús entonces convocó a sus discípulos y les enseñó una lección que resonaría a través de todas las generaciones. Él dijo: «De cierto os digo que esta viuda, que echó todo lo que tenía, echó más que todos los demás». Esta enseñanza era una confrontación directa con los valores de la época. Para muchos, la medida de la generosidad estaba en el tamaño de la ofrenda, en el valor percibido, pero Jesús estaba mostrando que en el reino de Dios, el valor de una ofrenda no se mide por lo que se da, sino por lo que se sacrifica. Los que daban grandes cantidades, a menudo daban lo que les sobraba, lo cual no afectaba sus vidas, pero la viuda, en su extrema pobreza, dio todo lo que tenía. Esto no fue visto por nadie, pero Jesús sabía que este acto era más que una simple donación, era una entrega total, una confianza incondicional en la providencia divina. La reacción de Jesús fue sencilla, pero llena de profundidad. Jesús no solo elogió el gesto de la viuda, sino que utilizó esa acción como una forma de instrucción para sus discípulos y todos los que los rodeaban. El gesto de la viuda fue un desafío a los valores superficiales de la sociedad, que a menudo miden todo por la apariencia y la riqueza material. Demostró que a los ojos de Dios, el corazón que se entrega con sinceridad y fe es más importante que cualquier valor monetario. Jesús estaba enseñando que a Dios no solo le interesa lo que damos, sino lo que realmente significa este gesto de dar. Y en ese momento, la viuda representó la verdadera esencia de la generosidad divina. Ella no estaba siguiendo una regla, no estaba esperando la aprobación humana. Su motivación provenía de un lugar mucho más profundo. Confiaba más en Dios que en las riquezas, y su entrega era un reflejo de esa confianza.
Fue un ejemplo vivo de que en el reino de Dios la grandeza no se mide por lo que poseemos ni por lo que damos, sino por la disposición del corazón a obedecer y confiar, incluso frente a la adversidad. Lo que para otros parecía un pequeño gesto de un ser insignificante, para Dios fue la mayor demostración de fe. Después de la victoria sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lot, Abraham regresó victorioso de una batalla que parecía imposible de ganar. La tierra estaba llena de conquistas y riquezas, pero Abraham sabía que su verdadera victoria no estaba en la cantidad de riqueza que había acumulado, sino en la protección y guía que Dios le había dado. A su regreso, se encontró con Melquisedec, rey de Salem, que también era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, sin previo aviso, sacó pan y vino, celebrando no solo la victoria de Abraham, sino también el reconocimiento de la supremacía de Dios sobre toda la creación. Sin ningún mandamiento ni exigencia de leyes que lo obligaran, Abraham ofreció espontáneamente a Melquisedec el diezmo de todo lo que había adquirido. Fue un gesto sencillo, pero lleno de profundo significado. Abraham no estaba impulsado por la necesidad de cumplir una obligación religiosa, sino por un corazón agradecido. Reconoció en ese momento que todas las victorias y riquezas eran regalos de Dios, y que por encima de todo, lo que Dios deseaba no era oro ni plata, sino la disposición del corazón de su siervo a ofrecerle gloria y reconocimiento. La ofrenda de Abraham no fue una exigencia de Dios, sino un gesto voluntario que expresaba el espíritu del diezmo como adoración, no como una obligación. Abraham, al dar los diezmos a Melquisedec, demostró una profunda comprensión de la soberanía de Dios. No había ninguna ley escrita que le exigiera hacer tal ofrenda, pero la generosidad fluía de un corazón que reconocía la grandeza divina y su propia dependencia del Señor. La ofrenda del diezmo de Abraham no fue una imposición, sino una expresión de gratitud y adoración. Él sabía que en su victoria la verdadera bendición venía de Dios, y por eso reconoció el sacerdocio de Melquisedec como una confirmación de esa soberanía. Este gesto de Abraham fue un principio que se extendería a toda la historia del pueblo de Dios. La ofrenda que brota de un corazón agradecido y no del simple seguimiento de una regla. El acto de Abraham nos enseña que el diezmo, como principio, no es un impuesto ni una exigencia de la ley, sino el reflejo del reconocimiento de que todo lo que poseemos proviene de Dios. Cuando le dio a Melquisedec, no solo estaba entregándole una parte de su riqueza, sino que estaba afirmando que Dios era, de hecho, el Señor de su vida y de todos sus logros. El diezmo, en este contexto, es mucho más que un acto financiero. Es un gesto de adoración, un símbolo de entrega total al Dios que provee, que protege y que da la victoria. Abraham, al ofrecer los diezmos, estaba expresando su fe inquebrantable en la soberanía divina, y este gesto resonaría a través de las generaciones como modelo de cómo se practica el verdadero espíritu del diezmo. La ley de Moisés, dada al pueblo de Israel, no era solo un conjunto de reglas religiosas, sino una guía para una vida justa, equilibrada y en armonía con Dios. En el contexto de esta ley, el diezmo se formalizó no como un simple impuesto, sino como expresión de justicia social y devoción a Dios. El diezmo, que correspondía al 10% de los frutos de la tierra, del ganado y de las cosechas, tenía tres funciones principales: sostener a los levitas, aquellos que servían en el templo y no tenían herencia en la tierra de Israel; ayudar a los pobres, huérfanos y viudas, proporcionándoles el sustento necesario para sobrevivir; y apoyar las festividades religiosas, asegurando que el pueblo pudiera
celebrar las festividades que recordaban las grandes obras de Dios en la historia de Israel. El diezmo, por tanto, no era solo una obligación religiosa, sino un instrumento de justicia y solidaridad. Por medio de él, Dios instruyó al pueblo a cuidar de los necesitados y a mantener el culto sagrado y las fiestas en honor al Señor. La práctica del diezmo era, en esencia, una forma de reflejar el carácter de Dios, quien siempre se ha preocupado por los pobres y necesitados, y una forma de afirmar que toda provisión proviene de su mano generosa. Cada vez que los israelitas daban sus diezmos, no solo estaban cumpliendo un requisito de la ley, sino también participando en la obra de Dios, promoviendo la justicia y la equidad dentro de la comunidad. En los días de Malaquías, el pueblo de Israel estaba en un estado de decadencia espiritual y moral. Aunque todavía seguían rituales religiosos, sus acciones y actitudes estaban lejos de reflejar un corazón sincero hacia Dios. El diezmo, que debería haber sido un símbolo de adoración y fidelidad, se había convertido en una formalidad vacía, una práctica mecánica que no tocaba lo más profundo del ser. Fue en este escenario que Dios, a través del profeta Malaquías, pronunció una severa reprimenda sobre el pueblo. Los acusó de robar a Dios al no pagar los diezmos y las ofrendas que les correspondían, no por falta de recursos, sino por negligencia y falta de devoción. A Dios no le interesaba cumplir la ley de forma externa y superficial, sino ver corazones sinceros dispuestos a obedecer. El pueblo de Israel, al descuidar los diezmos y las ofrendas, demostró que su relación con Dios era fría y distante. Ya no veían el diezmo como un acto de gratitud, sino como una carga, una imposición. La crítica de Dios, a través de Malaquías, no se limitó al aspecto financiero. Fue más allá, tocando el corazón de la fe y la relación entre el pueblo y el Señor. Para Dios, el problema no fue la falta de recursos, sino la ausencia de un corazón fiel y comprometido con su obra. Los fariseos eran conocidos por su rígida adhesión a la ley, cumpliendo meticulosamente los mandamientos y las tradiciones. Sin embargo, los corazones de muchos de ellos estaban lejos de la verdadera esencia de la ley, estando más centrados en la apariencia que en la verdadera transformación espiritual. Se enorgullecían de sus prácticas religiosas, incluido el diezmo, que daban incluso de las hierbas más pequeñas, como la menta, el eneldo y el comino. Para ellos, pagar diezmos era una forma de asegurar su pureza religiosa y su superioridad moral. Sin embargo, Jesús vio a través de esta fachada. En varias ocasiones los reprendió, señalando que aunque eran puntuales en el cumplimiento de las normas externas, descuidaban los aspectos más profundos y esenciales de la fe, como la justicia, la misericordia y la fe. En Mateo 23, Jesús pronunció duras palabras contra los fariseos, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Para Jesús, el problema no era que diezmaban, sino que no tenían un corazón transformado. El diezmo por sí solo no era suficiente para agradar a Dios, sino iba acompañado de una vida de rectitud, compasión y verdadera devoción. Lo que Dios buscaba no eran meras ofrendas externas, sino corazones dispuestos a practicar los mandamientos divinos en todas las áreas de la vida. Es cierto, una de sus muchas lecciones, Jesús contó la parábola de un fariseo y un publicano que fueron al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, destacaba por su actitud autosuficiente y su oración jactanciosa. Se puso de pie y comenzó a proclamar su justicia, dando gracias a Dios
porque no era como los demás hombres, ladrones, injustos y hasta como aquel publicano que estaba a su lado. Hizo hincapié en sus prácticas religiosas y en el diezmo, pero lo hizo con un corazón que no reconocía sus propias deficiencias. Para él, la fe era una cuestión de apariencia, un medio para afirmar su propia superioridad moral. Por otra parte, el publicano, consciente de sus faltas y de la necesidad de perdón, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, ten piedad de mí, pecador». La oración del publicano, humilde y sincera, reflejaba un corazón quebrantado, consciente de la gracia de Dios y de la necesidad de perdón. Jesús concluyó la parábola afirmando que el publicano, no el fariseo, era justificado ante Dios, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La lección fue clara. El valor de un corazón contrito y sincero ante Dios era infinitamente superior al orgullo y la autosuficiencia religiosa. Un día, en el templo, Jesús observaba atentamente cómo se hacían las ofrendas. Muchas personas ricas depositaban grandes cantidades de dinero en las arcas del templo, haciendo gala de su generosidad y sus contribuciones. Sin embargo, fue el gesto de una viuda pobre lo que llamó la atención de Jesús de una manera única. Ella, sin nadie que la ayudara, dio todo lo que tenía para vivir. 2 pequeñas monedas que representaban todo su sustento. Jesús, viendo la sinceridad y profundidad del corazón de aquella mujer, declaró a sus discípulos que ella había dado más que todos los demás. Porque mientras los ricos daban de lo que les sobraba, la viuda daba todo lo que tenía, sin reservas y sin esperar nada a cambio. El acto de la viuda no fue una mera donación económica, sino una expresión de fe absoluta en Dios. Ella confiaba en que Dios, en su fidelidad, la sostendría, aun cuando todo lo que tenía era lo mínimo para sobrevivir. Jesús usó esta escena para enseñar a sus discípulos que el valor de una ofrenda no se mide por la cantidad, sino por la condición del corazón del dador. La verdadera generosidad a los ojos de Dios proviene de un corazón dispuesto a dar completamente, sin apego a las riquezas o a la seguridad material. Este gesto sencillo pero profundo reflejó la confianza total de un alma que reconoció la soberanía de Dios en cada área de su vida. En medio de las preocupaciones y ansiedades diarias por las necesidades materiales, Jesús ofreció una profunda lección sobre las prioridades de la vida. En Mateo 6, Él instruyó a sus discípulos a no preocuparse por qué comer o qué vestir, ya que estas eran preocupaciones comunes entre los seres humanos. En cambio, Jesús los exhortó a buscar primero el reino de Dios y su justicia, prometiéndoles que todas las demás cosas les serían añadidas. Para Jesús, el enfoque de la vida no debe estar en acumular riquezas o preocupaciones materiales, sino en buscar la comunión con Dios y su propósito eterno. La promesa de Jesús no fue una negación de las necesidades humanas, sino una garantía de que al colocar el reino de Dios como prioridad, Dios se ocuparía de todas las necesidades de sus seguidores. Jesús desafió a sus discípulos a vivir de una manera contraria a los valores mundanos, donde la seguridad se encontraba en los bienes materiales y el estatus social. Enseñó que la verdadera confianza en Dios se manifiesta priorizando su reino, buscando su voluntad en cada decisión. Para Jesús, la vida cristiana era una búsqueda constante de la justicia divina, no una carrera en pos de riquezas o estatus mundano. En los escritos del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas del apóstol Pablo, la práctica de dar es tratada con énfasis en la generosidad y la disposición del corazón,
Pablo, en su carta a los Corintios, enseña que dar no debe hacerse por obligación o con espíritu de coerción, sino voluntariamente y con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, según Corintios 9:7. Para los apóstoles, la generosidad era una expresión de la gracia de Dios que vivía en el corazón del creyente, siendo el reflejo de un amor sincero a Dios y al prójimo. La ofrenda cristiana, según las enseñanzas apostólicas, no se limita a un valor fijo o porcentaje, como el diezmo de la ley antigua, sino que debe estar determinada por la prosperidad de cada persona, siendo un acto de gratitud y confianza en la provisión divina. El apóstol Pablo también enfatiza que el propósito de la ofrenda era apoyar el ministerio de la Iglesia y ayudar a los necesitados. Él enseña que cuando los cristianos son generosos, no solo ayudan a la obra de Dios, sino que también experimentan la abundante gracia de Dios en sus propias vidas. La ofrenda, por tanto, no es solo una obligación, sino una oportunidad de crecimiento espiritual y de testimonio de fe.